Hola, ¿cómo están? Bueno, pues sí, vámonos, pero a otro viaje con los Derbez. Vamos a conocer un poco del linaje y la historia de los Derbez desde la mirada del árbol transgeneracional. Excelente ejemplo de muchas cosas. Por ejemplo, familias que se han roto, madres solteras que criaron a sus hijos y que sin embargo ahora por amor al padre están unidos. Muy bien, pues eso y más vamos a descubrir aquí analizando el árbol transgeneracional desde Eugenio Derbez y partimos desde su propio camino de vida para conocer muchas cosas, pero también que nos sirvan como ejemplo. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo, viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y te doy las gracias porque nos sigues, porque compartes, porque comentas. Si tú eres nuevo por aquí, por favor, quédate hasta el final y si esto resuena contigo, síguenos, comparte también y comenta. Muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos a Eugenio Derbez, ¿sí? Comediante, mejor conocido por sus muchos programas de televisión que hizo en la televisión mexicana en su momento, como De vez en cuando, La Familia Peluche, que es de donde más se es conocido a nivel internacional, entre otros programas, otros personajes que él creó y que a partir de ahí pues se ha catapultado y es bien conocido como un artista comediante de entretenimiento. Es cierto que después creó producciones cinematográficas de las cuales también ha sido actor y lo ha llevado a trascender fronteras, llegando a Hollywood y haciendo grandes producciones, actuando también en ellas con premios y reconocimientos. Bueno, recordemos que recientemente él ha hecho producciones de Viaje con los Derbez, donde toda su familia, específicamente su actual esposa, con sus 4 hijos, pues llevan a la pantalla sus aventuras a través de conocer diferentes lugares en el mundo. Y que esto le ha llevado también reconocimientos porque transmiten en la pantalla pues lo que muchas familias viven en el día a día. Aunque es cierto que a nivel Latinoamérica tenemos un índice importante de segundas nupcias hasta terceras nupcias, donde las familias son reconstruidas, también es verdad que acá pues rebasaron los números de familias reconstruidas porque estamos hablando de 4 hijos de diferentes mujeres, en donde evidentemente Eugenio Derbez pues tuvo sus que veres con todas ellas. Algunas en el caso de su primera esposa pues fue un matrimonio, como en el último con Alessandra Rosales. Bueno, vamos a estar hablando de estas cosas más desde el enfoque del árbol transgeneracional, ¿sí? Y vemos acá, pues, exactamente el árbol de Eugenio. Él está en el recuadro de medio, que está verde, el triángulo son los varones y los círculos son las mujeres. Bien, ya lo tenemos aquí. Entonces, vamos a empezar por entender que Eugenio nació en el año de 1961, sus padres, aquí los tenemos. Fíjense esto, la reconocida actriz, reconocida estrella del cine de oro mexicano, Silvia Derbez, que se casa con el empresario, publicista, que aquí lo vemos, llamado Eugenio González Salas. Pero recordemos acá algo importante. Silvia Derbez se casa cuando ella tenía tan solo 25 años aproximadamente y él tenía 42 por ahí. Entonces estamos hablando acá de un matrimonio con gran diferencia de edad. Vamos a ver lo siguiente. Aquí vemos a los padres de Eugenio, ¿sí? Tenemos en el triángulo al señor Eugenio González y su mamá Silvia Derbez. De este matrimonio nació Silvia, aquí la vemos, Silvia Eugenia,
y después nace Eugenio Derbez. Vale, son 2 hijos de este matrimonio. Silvia Derbez, a la vez, ella nació en San Luis Potosí, de padres donde el padre es francés, también un empresario reconocido. Aquí lo tenemos, Marcel Derbez, de ahí viene el apellido Derbez. Derbez es un apellido francés. Y se casa con María de la Luz Amezquita, con quien procrean a Silvia Derbez. Desconozco si tuvo más hermanos Silvia Derbez, debido a que en la información que busqué no localicé estos datos. Vamos a continuar así entonces. Cuando Silvia Derbez se casa con el señor Eugenio, pues nace su hija Silvia Eugenia, que tiene el nombre del padre, fíjense acá, y aquí estamos hablando de dobles por nombre. Los dobles en el árbol transgeneracional pueden ser por nombre y por fecha de nacimiento, entre otras cosas. También el santoral se toma en cuenta. Pero en este caso, para este análisis, solamente tomaremos el doble por nombre y el doble por fecha de nacimiento. En el caso de la hermana de Eugenio Derbez, ella automáticamente es doble de su padre por el nombre. Y en el caso de Eugenio Derbez, él es doble de su padre por nombre, porque es Eugenio, y es doble de su madre por la fecha de nacimiento. Porque su madre es de marzo 8 y Eugenio nace el 2 de septiembre. Y los meses que se corresponden, que en este caso es marzo, junio, septiembre y diciembre, tienen la misma energía, y en la fecha, que solo debemos contar 10 días hacia atrás o hacia adelante de tu día de nacimiento, pues también está totalmente ligado, ya que la señora Silvia Derbez nace un día 8 y Eugenio nace un día 2. La diferencia solamente son 6 días. No es el mismo mes, lo sé, pero para el árbol transgeneracional se estudia la sintonía, la energía del mes. Vuelvo a repetir, la sintonía que tiene el mes de septiembre con los meses de marzo, junio y diciembre se encuentran en el cuadro que se hace para analizar los árboles transgeneracionales. Esto lo podré explicar en otro momento, pero ahora te comento, ellos dos son dobles por fecha de nacimiento. Bien, aquí vemos a la señora Silvia Derbez, tan hermosa ella, siempre fue muy reconocida, hizo muchas películas, hizo muchas telenovelas. De hecho, a ella se le puso el nombre de la reina de las telenovelas, y ahora se disputa el título con, curiosamente, Victoria Rufo. Qué curioso. ¿Hay curiosidad? ¿Hay casualidades? No. Solo causalidades. Bueno, pues ella es su mamá, y aquí vemos a Eugenio pequeñito, pues muy parecido a ella, ¿verdad? Como que el sello muy particular de sus cejas, de sus ojos, de su barbilla. Vale. Tenemos aquí también al padre de Eugenio Derbez, por supuesto, que él, como ya comenté hace un momento, era publicista, reconocido como empresario. También, fíjense esto, el parecido en el mentón con su barba partida, ¿no? Eso, curioso, ellos dos lo tenían. Entonces, bueno, pues así las cosas. Y algo importante que mencionar es que para Eugenio, su padre siempre fue alguien muy importante. Aquí vamos a empezar a comentar esto porque tiene que ver con que, a pesar de que el señor siempre se mostraba pues muy serio, en muchos lugares se dice que él, y en fotos, de hecho también hay fotos donde se le ve a él muy serio. ¿Y por qué sería? Bueno, Eugenio comenta su propia experiencia con su padre, ¿no? Donde en entrevistas ha dicho que sí, su padre parecía muy serio, quizá de pocos amigos, pero en realidad tenía un humor muy particular. Él hacía reír a las personas, era simpático a su estilo, a su manera,
pero no siempre solía mantener ese humor o esa forma. Siento que de alguna manera esta seriedad de su padre es lo que hace que Eugenio Derbez se convierta en una persona que quiere traer diversión a la familia, quiere ver a otros contentos, quiere verlos felices. Y esto viene por una necesidad de que en su infancia, en su niñez, pudiera haberlo no vivido. Quizá vivió demasiada seriedad o otro tipo de emociones, pero no necesariamente basadas en la alegría. Él dice algo diferente a lo que yo estoy mencionando, pero acuérdate que lo que se ve es importante. Casi en la mayoría de las fotografías donde el señor Eugenio González sale fotografiado en diferentes, yo he visto fotos de donde está él en reuniones con la señora Silvia y ella se ve sonriendo, pero él siempre está serio. Entonces, yo sé que una foto no siempre va a reflejar lo que es la realidad detrás de, pero es cierto que también debemos basarnos en lo que se deja ver. Así que importante mencionar que esta posible seriedad um, es la que Eugenio toma para convertir en algo opuesto, en alegría, en felicidad, en sonrisas, en diversión. Bueno, vamos a continuar. Entonces nace Eugenio Derbez el 2 de septiembre de 1961 y en su nombre viene algo que iba a detonar lo que era su vida, su destino, Eugenio, que si lo escuchamos bien, podría bien ser, es un genio. He aquí un genio, Eugenio. Que el significado de Eugenio es el bien nacido. Vamos a continuar. Al nacer, pues se dice que pequeño tenía alrededor de sus 20 cuando su papi deja este mundo y deja viuda a la señora Silvia Derbez, aunque estuvieron mucho tiempo juntos. Importante mencionar que el señor Eugenio se casa con la señora Silvia Derbez cuando él ya tiene 40 y tantos años. ¿Cómo fue la vida del señor Eugenio González antes de casarse con la señora Silvia Derbez? ¿Tuvo otros matrimonios? ¿Se casó o tuvo otros hijos? ¿O se juntó, quiero decir, y tuvo otros hijos? Esta información se desconoce. Al menos nunca se ha escuchado hablar de la vida del señor Eugenio González antes de casarse con la señora Silvia Derbez. ¿Y por qué esto es importante? Es muy importante porque los patrones se repiten, porque a veces heredamos estas energías y emociones y patrones del padre, pero también se pueden heredar de los abuelos. Y no encuentro por ningún lado información de los padres del señor Eugenio González, que serían los abuelos de Eugenio Derbez. No encontré información al respecto. ¿Cómo fue su vida? ¿Qué historias se cuentan de ellos? Solamente Eugenio quizá las conoce junto con su hermana, pero nosotros no, porque no son públicas. Por ahora entonces seguiremos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. En este caso, pues aquí está el árbol de Eugenio y continuamos. Se casó, su primer matrimonio, y aquí no alcanzó a verse la parte de abajo, una disculpa, pero es que la imagen no alcanza a verse completa. Pero fíjense aquí, él se casa con Gabriela Michel, ¿sí? Fue su primera esposa de Eugenio Derbez, con la cual tiene a su primera hija, Aislinn González. Es el nombre verdadero de Aislinn Derbez. Recordemos que el apellido Derbez fue elegido por Eugenio para su nombre artístico debido a que él reconoció que el apellido Derbez tenía mucho más reconocimiento por la historia artística de su madre que el González, y que además el González es muy común, y por eso entonces él eligió apellidarse de manera artística como Derbez. Pero el nombre verdadero y el apellido verdadero de Eugenio es Eugenio González Derbez.
y entonces sus hijos todos se apellidan González. Aquí tenemos entonces a Aislinn González, que nació el 18 de marzo de 1986. Y aquí vemos a su mami, Gabriela Michel. Estaban pues juntos cuando todavía era una bebé, Aislinn. Hoy se dice que Gabriela Michel está casada con un conductor de televisión que hacía conducción con Chabelo, en el programa de Chabelo, y que ahora olvidé su nombre, pero vamos, aquí la tenemos. Después viene en 1991 otra unión de Eugenio, aunque aquí no hubo matrimonio, solamente hubo una unión con Silvana Prince. Y de esta unión nació Badir González, bien conocido como Badir Derbez. Y aquí los vemos juntos. Y aquí vemos a Badir Derbez con su mami. Y fíjate esto lo curioso que sucede en nuestro inconsciente. Inconsciente habla más que nuestro consciente en nuestra vida. La mami de Eugenio Derbez se llama Silvia. Los dobles por nombres incluyen no solo el mismo nombre exactamente, sino también el cómo suena un nombre que sea parecido o también porque está invertido en su composición o porque tiene mucha similitud con el nombre. Es decir, en este caso, Silvia y Silvana se parecen, ¿cierto? Aquí estamos hablando entonces de el doble, Silvana era doble de la mamá de Eugenio Derbez. ¿Y por qué nosotros atraemos de manera inconsciente a personas que son dobles de algún familiar? Bueno, se dice principalmente que estamos sustituyendo al faltante. Primero, porque esa persona nos hace falta inconscientemente, porque necesitamos mucho de esa persona. Y segundo, porque quizá partió de este mundo y queremos sustituir, o nosotros nos movimos a una gran distancia y queremos sustituir a esa persona de manera inconsciente y encontraremos a nuestro alrededor amistades, parejas, jefes, gente cercana a nosotros que tenga el mismo nombre, que tenga la misma fecha de nacimiento o algo muy parecido a ese ser del cual estamos buscando inconscientemente. En este caso, entonces decimos que Eugenio Derbez sin duda estaba buscando a su mami. Y el hecho de que haya tenido tantas mujeres, Eugenio, como muchos hombres en nuestro mundo, en esta tierra, y mujeres también, que buscan constantemente en la pareja a sus padres, pero que esto es inconsciente. De ahí también la mayoría de edad, es decir, la diferencia de edades. Cuando la pareja es mayor, ahí estamos hablando seguro, 100%, la búsqueda del padre o la madre. En este caso, Eugenio buscando a su madre. Curioso porque podríamos decir que la señora Silvia Derbez pues fue una madre que estuvo ahí para su hijo, podríamos decir. Pero si realmente nos vamos al contexto de que la señora grabó cientos de películas, hizo muchas telenovelas, siempre estuvo activa en la industria, siendo actriz, haciendo su trabajo, que eran locaciones aquí, locaciones allá, horas para grabar. ¿Realmente ustedes creen que la señora Silvia Derbez fue una madre presente para sus hijos? Es probable que por su actividad no lo haya sido. Al menos para el pequeño Eugenio, en su inconsciente le hizo falta la madre. Y de ahí entonces que buscando en las mujeres a esa madre, se juntaba con una y con otra. Y también atrayéndolas siendo dobles de ella. Como en este caso, donde claramente la madre de Badir Derbez se llama Silvana. Vamos a continuar, que para 1992, entonces tenemos el nacimiento de José Eduardo Derbez. Sí, resulta que, y se dice, y eso no lo puedo yo asegurar, solo es lo que se dice,
es que Eugenio pues ya estaba empezando una relación con la actriz Victoria Rufo cuando aún estaba con Silvana. Como esta información no es 100% segura porque pues yo no la he escuchado en ningún lado de la boca de Eugenio Derbez, lo que sí es que muy cerquita de la fecha de nacimiento de Badir, pues nació José Eduardo González, que su nombre es José Eduardo Eugenio González. Y recordemos que los dobles por nombre son importantes, significativos. En este caso, José Eduardo es doble de su padre por el nombre. Pero déjenme decirles algo muy importante. Es doble de su madre por el nombre, porque resulta que el nombre real de Victoria Rufo es María Victoria Eugenia y sus apellidos, que tiene varios apellidos y luego el Rufo es al final. Conocida artísticamente como Victoria Rufo, pero sus nombres son María Victoria Eugenia. ¿Ven esto? ¿Qué significa? Significa que Eugenio y Victoria eran dobles por nombre y que Eugenio Derbez estaba buscando al padre, porque su padre de Eugenio Derbez se llama Eugenio, ¿vale? Aquí tenemos Eugenio, se llama Eugenio. Entonces, Eugenio Derbez, Victoria Rufo, son dobles por nombre y está buscando al padre en Victoria Rufo porque ahí está el nombre Eugenia. ¿Cuántas personas en el mundo se llaman Eugenios o cuántas personas en el mundo se llaman Eugenias? ¿Cuál es la posibilidad en el mundo que te encuentres con una persona que se llama igual que tú? Ese es nuestro inconsciente trabajando. Vamos a ver qué pasa. Nace entonces José Eduardo Eugenio González el 14 de abril de 1992, ¿sí? Y ahorita vamos a ir con los dobles de los hijos de Eugenio con sus abuelos y sus padres. Vamos a ver lo siguiente. Después pasó el tiempo, se dice que Eugenio tuvo otras relaciones con otras personas importantes de el mundo del entretenimiento, con personas que se dedican al modelaje, al diseño de modas, etcétera. Pero realmente aquí estamos hablando de las que fueron o son madres de sus hijos. Entonces, vamos a continuar con su reciente pareja, que esto ocurrió pues ya muchos años después. Entonces, él se casa con Alessandra Rosaldo, que es la actual madre, su actual esposa y la actual madre también de su pequeña hija Aitana. Aquí tenemos a Aitana y aquí tenemos a Alessandra. Y bueno, pues Aitana nace el 4 de agosto del 2014. Y fíjense esto tan interesante. Bueno, Alessandra Sánchez, que su nombre artístico es Alessandra Rosaldo porque es el segundo apellido de su padre. Bueno, Alessandra nació el 11 de septiembre del año 71. Y Eugenio, ya lo habíamos dicho, el 2 de septiembre, pero del año 61. Entre ellos hay una diferencia de edad de 10 años. Aquí estamos hablando definitivamente de la búsqueda del padre. Y en el caso de Alessandra. Y yo sé que Alessandra tiene a su papi, que es productor musical y todo esto, pero acuérdate que inconscientemente estamos viviendo nuestra vida mucho más, es un 85% que vivimos nuestra vida de manera inconsciente. Entonces, de manera inconsciente, aunque Alessandra tenga a su papá, es muy probable que de niña le hizo falta el padre o a su percepción le hizo falta el padre. ¿Por qué? Porque el casarte con una persona que es 10 años mayor que tú, está hablando de la búsqueda de la seguridad, la protección, la búsqueda del padre. Veamos lo siguiente.
Importante mencionar que entre ellos dos son dobles. Ella es del 11 de septiembre y Eugenio es del 2 de septiembre. Y ahí son dobles porque son del mismo mes y solo una diferencia de días. Además de que los dos son del mismo signo de Virgo. ¿Qué podríamos pensar de esta unión donde son dobles? Bueno, para empezar, acuérdate que siempre los opuestos se atraen, pero también lo similar, siempre y cuando esté vibrando en la vibración opuesta o en la polaridad contraria. Y este caso podría ser bien eso. Seguramente tendrán muchos choques porque se están mostrando lo que entre ellos no aceptan de sí mismos. Entonces, podría ser una relación que si bien se está construyendo en base a dos personas que son muy perfeccionistas, son muy detallistas, son muy cuidadosas, críticas también. También es verdad que alguno de ellos debería o podría estar bajando la guardia, dejando las cosas que se estabilicen sin ser tan exigente para que el otro tenga su lugar. Es decir, alguno de ellos está cediendo o quizás se comparten esa, yo cedo ahora, tú cedes ahora, sí, a lo mejor lo comparten de manera consciente o inconsciente, pero se han mantenido unidos. Y es importante mencionar que la misión de vida de ellos dos es muy diferente y eso también cuenta a la hora de estar juntos. Eso lo veremos al final. Pero ahora decirte que, ¿qué pasa? Alessandra Sánchez, que es del 11 de septiembre, es doble de la señora Silvia Derbez. Y ahí volvemos a ver esa búsqueda de Eugenio de la sustitución del faltante, de sustituir a su mamá con sus parejas. La señora Silvia Derbez nace el 8 de marzo. Está en la misma línea de los meses de junio, septiembre y diciembre, ya lo comenté. Eso hace que Eugenio Derbez sea doble de su madre. Por eso es artista, por eso es que es tan creativo, por eso es que es tan histriónico, etc. A su vez, Alessandra Rosaldo es doble de la señora Silvia Derbez por la fecha de nacimiento. Aquí algo importante es que en el caso de Aitana González, fíjate esto, ella viene siendo doble de la señora Silvia Derbez, pero por fecha de defunción, ¿sí? Y algo importante mencionar también aquí en el árbol, en la figura, en el esquema que les preparé para esto, es que fíjense, ¿por qué está con colores y por qué hay unas rayitas aquí que son horizontales pequeñitas como esta verde que está con Alessandra? Porque es doble de la señora Silvia Derbez. Hay otras líneas rojas y rositas. Bueno, en el caso específico de José Eduardo, el hijo de Victoria Rufo con Eugenio Derbez, él es doble por fecha de fallecimiento de la señora Silvia Derbez. Pero fíjense esto tan importante. La señora Silvia Derbez partió de este mundo el 6 de abril del 2002. Eso quiere decir que para cuando ella partió ya había nacido Aislinn, ya había nacido Badir Derbez y ya había nacido José Eduardo. No había nacido Aitana. Entonces hay un término en el árbol transgeneracional que se llama heredero universal. En este caso en particular, el que se ha convertido en heredero universal de la señora Silvia Derbez es José Eduardo. Porque para que tú seas heredero universal de algún ancestro, tienen que haber pasado o tiene que haber sucedido dos cosas en particular. La primera, que hayas conocido a ese ser que te ha dejado esa herencia universal. Lo tenías que haber conocido, es el caso de José Eduardo, que conoció perfecto a la señora Silvia Derbez, su abuela, y que además seas doble por su fecha de defunción.
¿Qué pasa? Que José Eduardo es del 14 de abril. Él nació el 14 de abril y la señora Silvia Derbez murió el 6 de abril. Recuerda que se toman en cuenta 10 días hacia adelante o hacia atrás del día en que estamos tomando en cuenta. Entonces, del 6 de abril que murió la señora Silvia Derbez, 10 días hacia atrás, ya estaremos pasando al mes de marzo, pero 10 días hacia adelante sería hasta el 16 de abril. Todo eso es un rango de fechas en el que los que estén ahí en esa fecha cumpliendo años se hacen dobles de ella. Es el caso entonces de José Eduardo. ¿Sí? José Eduardo nace el 14 de abril. Sí, del 92, claro. Él estaba cumpliendo años, exactamente 10 años, cuando su abuela fallece. Cuando su abuela fallece, iba a cumplir 10 años José Eduardo. Entonces, repito, el heredero universal de la señora Silvia Derbez es José Eduardo Derbez. ¿Y qué significa ser heredero universal? Pues significa que en este caso José Eduardo, Eugenio Derbez, que también se llama Eugenio, necesita conocer la historia de su abuela, necesita saber qué quería hacer, qué le faltó por hacer o qué le hubiera gustado cambiar de su vida. Porque en base a esas cosas es lo que él pudiera venir a realizar. Heredero universal es realiza, ¿sí? El ancestro le dice, realiza tú esto que yo no hice. O deja de hacer esto que yo hacía. Cualquiera de esas dos cosas. Así que el ser tú elegido por ese ancestro como el heredero universal significa que tienes una tarea en particular. Y solo José Eduardo podrá descubrir qué es, de qué se trata y si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Vamos entonces, qué interesante, ¿verdad? Comentar algo importantísimo. Aislinn Derbez es doble de su abuela Silvia Derbez. Por parecido físico, que también hay que considerar el parecido físico cuando hablamos de dobles. También de profesión, doble por profesión, claro, pues es una actriz. Y luego vamos a ver que es doble de su abuela por fecha de nacimiento. La señora Silvia Derbez nació el 8 de marzo y Aislinn es del 18 de marzo, exactamente 10 días. Entonces, aquí tenemos a una doble claramente de la señora Silvia y eso significa que puede estar repitiendo muchos patrones. Si está repitiendo también la profesión, puede estar repitiendo otras cosas en el ámbito profesional, en el ámbito de pareja, en el ámbito de relaciones, en el ámbito de la salud. Recordemos que la señora Silvia Derbez falleció por un cáncer de pulmón. Así que ahí hay información, sobre todo Aislinn, que vive mucho su vida muy holística, muy consciente. Así que aquí hay información. Ella es la doble por fecha de nacimiento, por parecido físico. Sí, Aitana también se parece mucho a la señora Silvia Derbez, sí, es verdad. Bueno, ahí también después veremos qué ocurre, pero todavía es muy pequeña. Así que en este caso, pues tenemos a Aislinn como doble de su abuela. Veamos que aquí importantísimo comentar esto, de paso. La señora Silvia Derbez, que fue una gran actriz, de verdad vean sus películas, porque fue una gran actriz y tiene una gran trayectoria, y yo siento que no fue reconocida con premios lo suficientes que se merecía. Ese es mi sentir al hacer toda la investigación y la historia que vi de ella. Siento que no fue suficientemente reconocida y premiada, por lo cual creo yo que a la que le tocaría hacer justicia a su abuela sería Aislinn, buscando ser premiada, no que lo busque, sino que lo obtenga porque se lo merece, ¿sí? O sea, el merecimiento, eso es.
Así que aquí tenemos una tarea que bien podría lograr Aislinn Derbez, pero que si ella no lo logra, tenemos a Aitana, que finalmente pues también es doble de la señora Silvia Herbes por parecido físico y por fecha de defunción. Veamos entonces qué más información tenemos. Bueno, importante mencionar que cuando hay matrimonios o uniones varias en un árbol transgeneracional donde un solo personaje, una sola persona, se ha casado varias veces, tiene varias uniones, varios divorcios o separaciones. Es importante reconocer para esta persona, que es en este caso Eugenio, qué es lo que buscaba, qué busca realmente. Y también reconocer a todas y cada una de sus exparejas, que son las madres de sus hijos, sobre todo si hubo hijos, pero aunque no haya habido hijos, si hubo un matrimonio, se debe de reconocer a esa expareja en el árbol porque son parte del árbol, porque ellas tienen y tuvieron su lugar, porque ellas tienen y tuvieron su jerarquía. Es decir, en el caso de la mamá de Aislinn, Gabriela Michel, fue la primera esposa de Eugenio. Entonces hay que considerarla siempre, contarla y nunca excluir despectivamente ni con el pensamiento a las que fueron las exparejas de tu actual pareja. ¿Sí? Esto para todos como ejemplo. En este caso, Alessandra Rosaldo, una mujer que seguramente es muy inteligente, debe considerar que todas estas mujeres con las que Eugenio procreó tuvieron y tienen su lugar y fueron antes que ella. Y solo por eso se les debe respetar. Cuando nosotros no respetamos esta jerarquía, cuando nosotros excluimos a los que fueron exes de nuestra actual pareja, estamos nosotros en desequilibrio, en descontrol, y luego por eso existen problemas en la unión de pareja. También tenemos situaciones con los hijos, en donde los hijos también te pueden a ti repeler o excluir. Así que importantísimo, acuérdate que todo esto es inconsciente, no lo hacemos consciente, es inconsciente. Luego por eso muchos matrimonios de segundas y terceras nupcias dicen, yo no sé por qué mi hijo me excluye, o mi hijo no me considera, o mi hijo no me toma en cuenta, soy un cero a la izquierda para mi hijo. Muchos padres o madres pueden decir esto, porque muchas veces los hijos pueden llegar a ser dobles de las exparejas de tu actual pareja, y él está representando esa energía de tú me excluyes a través de excluir a las que fueron las exparejas de mi progenitora. Y esto tú dirías, pero ¿qué relación tienen? Es que todo esto está conectado, señores. Estamos conectados. Todas estas personas están conectadas porque existe la unión de la sangre. Y ya aunque Alessandra no tiene nada que ver con Victoria Rufo y no tiene nada que ver con Silvana y no tiene nada que ver con Gabriela, es cierto que su pareja está conectada con ellos en el árbol transgeneracional del linaje, está conectada al haber tenido hijos con cada una de ellas, ¿sí? Se les respeta, se les considera su lugar, y esto es importante para generar orden en el árbol, en los descendientes, y sobre todo amor, para que el amor fluya, porque todos estamos aquí por amor en este mundo. Así que no cabe el odio, no cabe las envidias, no caben los rencores, no cabe la exclusión, porque una de las leyes de las fuerzas del amor es todos son parte de, todos tienen su lugar, hayan hecho lo que hayan hecho. Todos pertenecen. Y ellas, todos pertenecen. Aquí lo vemos, están conectadas. A ver, desconecta algo de aquí. Desconéctalo, rómpelo, quítalo. No puedes, no se puede.
Entonces, toda esta información es importantísima. ¿Qué pasa entonces con esto que ocurre? A pesar de que los tres son medios hermanos entre ellos, a pesar de que, y hablo de estos tres porque son los mayores, pero vamos a considerar, por supuesto, también a Aitana. Los cuatro hijos de Eugenio, que hoy en día conviven y están juntos y conviven a través de su figura progenitora, que es Eugenio. Eugenio ha logrado, a pesar de que él no estuvo presente en la vida de sus hijos de pequeños, ya sea porque no había una buena comunicación con las madres, porque había cortes, porque había resentimientos, porque, etcétera, pues fíjense que a la larga, en la madurez, o porque sus hijos también han tenido la capacidad de sanarse o lo están haciendo, de dejar pasar, de entender y comprender a sus padres lo que ocurrió y el para qué ocurrió. Si ellos logran comprender todo esto, entonces pueden seguir unidos con su padre por el amor a él. Y a la vez Eugenio hacer esta unión con sus hijos por amor a sus hijos. Así que, en definitiva, hay algo que debemos de aprender, que significa observo mi pasado para sanar y para aprender de él, para no repetir los patrones y cambiar la historia, para resignificarla. Porque si yo, pero que si sus hijos vivirían o vivieran enojados o molestos con su padre, esto no estaría pasando. Este de viaje con los Derbez no existiría y más bien existirían un montón de historias de cada uno por su parte con cosas muy negativas. Entonces, sí es verdad que hubo desafíos para Aislinn Derbez, es verdad que hubo desafíos para Badir Derbez, desafíos para el pequeño José Eduardo Derbez, porque no vieron a su padre crecer junto a ellos. No estuvieron sus padres juntos, como lo está viviendo Aitana. Aitana al menos tiene ya 9 años de edad y ya está viendo y viviendo y conviviendo con sus hermanos y con sus padres juntos. Entonces está disfrutando Aitana de la paternidad, está disfrutando de estar cerca de sus progenitores y desarrollar su crecimiento junto a sus progenitores. Algo que lamentablemente sus hermanos no pudieron tener, pero que parece que sus hermanos tienen la suficiente madurez o confianza para abrirse y decir lo que les hizo falta. Muchos lo han comentado en diferentes entrevistas y a su propio padre se lo han dicho de frente: me hiciste falta, me hubiera gustado que estuvieras en momentos muy específicos de mi vida. Pero eso te hace libre, te libera el decir la verdad, el decir tengo una herida, el decir me hiciste falta, te abre y te permite mostrar la herida para que la puedas sanar. Así que me parece que ellos van en ese camino y esta es una historia que a todos y a todas las familias latinoamericanas o de cualquier parte del mundo nos sirve como un ejemplo de resiliencia, como un ejemplo de las cosas se pueden si se hablan desde el corazón, si nos quitamos las armaduras, si de verdad queremos que nuestra familia sea unida, permanezca unida y crezca. Así que hasta acá nuestra noticia. Hay mucha más información que saqué, pero pues este video sería mucho más largo. Por ejemplo, dato así rapidísimo de misión de vida de la señora Silvia Derbez, un número de vida 8, que está súper interesante porque ella siendo actriz, el 8 es un número muy manifestador, que te da la capacidad de manifestar lo que tú quieras. El 8 te da la capacidad de cerrar ciclos, comenzar. Y por supuesto habla de mucho dinero, de facilidad para las finanzas y para crecer económicamente. La misión de vida de Eugenio Derbez, un número 10, que no me sorprende ni tantito, porque no solo tiene el nombre de es un genio, sino además es un hombre que iba a hacer muchas cosas pionero.
pionero porque tiene ese 1 intensificado con el 0, que lo acompaña al ser una misión de vida número 10 y que lo está haciendo y lo está logrando muy bien. Misión de vida de Alessandra Rosaldo. Y aquí, esto que te comentaba hace un momentito, ellos son del mismo signo y son dobles, se parecen en muchas cosas, pero ella al ser una misión de vida 11, pone como la parte más, si es inteligente, ella pondría como la parte más sensible, porque es una mujer muy sensible, de hecho, los 11 son maestros psíquicos. Entonces ella quizá pone la parte más sensible y más comprensiva de las cosas, aunque pudiera a veces salirse de control, pero siempre regresa a pensar las cosas más a profundidad. Así que esto podría ser la razón por la que aún siguen juntos y le pone el equilibrio a la relación. Por otro lado, tenemos a José Eduardo con un número de vida 30 o 3, que es un número de mucha creatividad, de mucho arte, porque el 3 son artistas. Y luego con ese 0 que lo acompaña, que el 0 siempre acompañando un número va a intensificar esas energías. Entonces a José Eduardo este 30 le ayuda muchísimo y lo vemos porque es muy querido por la gente, es muy reconocido por su gracia, tiene mucha empatía, conecta fácilmente y también a José Eduardo se le facilita crear o tener ideas, chistes, espontaneidad y eso es muy apreciado. Vamos a ver, a Badir tiene una misión de vida 4, pero ese 4 se conforma del 31, 3 y 1, que quiere decir que tiene mucha creatividad también, mucho arte. Aunado con el 1 es el comienzo. Los 4 son los que construyen, puede ser un buen organizador de eventos, puede ser un buen organizador detrás de muchos otros, productor, director, él podría lograr esto porque el 3 le da la creatividad y el 1 le da la fuerza para iniciar las cosas. Entonces es un muy buen 4 de evadir. Y luego tenemos a Aislinn y a Aitana, que ambas comparten el número misión de vida, que son 9. Tanto Aislinn Derbez como Aitana, número 9 de misión de vida. Y es un número muy bonito. Aislinn me sorprendió porque su número 9 se compone de sumar el 3 y el 6. O sea, toda la fecha de nacimiento de Aislinn Derbez da 36. Y ya se suma 3 más 6, nos da un 9. Y son los 3 números de Tesla, los números mágicos llamados de Tesla, que te dan mucha fuerza, también mucha resonancia, también demasiada conexión con la divinidad, con el yo superior. Y Aislinn lo tiene, por eso está tan involucrada con temas de crecimiento personal, entre otras cosas, y empezando por su propia vida. Algo que bien puede encaminarse cuando esté grandecita Aitana, pero bueno, ya lo veremos en su momento. Los 9 muy generosos, siempre muy compartidos, siempre los 9 tienen mucha empatía con todos y conexión. Es muy fácil que un 9 caiga bien, es muy fácil que un 9 se adapte a muchas cosas. Bueno, pues hasta acá vamos a dejar la noticia de hoy. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo, viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y te recuerdo que si tú quieres tu misión de vida básica, carta numerológica, pues solo ve a janine.site y solicítala. Pero también tenemos sesiones del árbol transgeneracional. Tú puedes ser alguien que decida poner orden en su familia a través de hacer tu árbol transgeneracional, darte cuenta, hacer consciente ese inconsciente familiar que venimos arrastrando todos. Vamos que entra a janine.site y ahí encontrarás toda la información. Gracias si tú ya nos sigues y si tú no nos sigues, por favor dale like y síguenos. Nos vemos en otras noticias.